Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un súper tema. Vamos a estar hablando de la verdadera obediencia en la iglesia, falsa obediencia. Vamos a hablar de la liturgia antigua, la liturgia nueva. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, un tema que yo sé que a muchos de ustedes les gusta, les agrada. Lo hemos tratado anteriormente, pero hoy les prometo que va a ser bien distinto, bien diferente. Y va a ser, creo que muy aclarador, no me sale la palabra, va a dar claridad a las personas que nos están viendo. Y tengo un invitado que cada vez que lo tengo en el programa, muchos de ustedes me dicen, por favor, invítelo de nuevo. Así que es el señor José Antonio Ureta de la TFP. Y usted está en Francia, ¿verdad, señor Ureta? Sí, estoy en Francia en este momento. Ya, de Francia, de Perú, pero está en Francia. Déjeme darle la bienvenida formalmente. ¿Cómo se encuentra, señor Ureta? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy contento de poder estar de nuevo con sus seguidores. Qué bueno. Nosotros vamos a estar hablando de este tema que es importantísimo a la luz también de un libro que fue publicado no va mucho, La verdadera obediencia en la iglesia por Pierre Kouwański. Pero no nos vamos solo a enfocar en el libro, pero vamos a estar hablando de esto y vamos a hablar también del autor y de su testimonio, de cómo pasa del modernismo o de lo que se nos ofrece ahora, podríamos decir, a la tradición y verdadera fe católica que existe y nunca dejará de existir. Nunca tengamos esa duda. Y está solamente en la Iglesia Católica. Hoy 2022 existe y está ahí presente. Hay que estar bien atentos y buscarla y hacer el esfuerzo para encontrarla. Y Dios nos ayuda siempre, nos da la gracia. Pues, señor Ureta, antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, como siempre hacemos, para encomendar el programa a la Reina. Estamos grabando este programa hoy, viernes 13 de mayo, día de Fátima. Bendito sea Dios por eso. Y pues estamos muy, muy emocionados por esa fiesta. Nuestro canal comenzó hace 4 años hoy. El mayo 13, comenzó el blog, el portal de internet, luego el podcast un año después y el canal lleva como unos 3 años. Así que nuestra Santísima Virgen María en la advocación de Fátima es la patrona de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que para nosotros es un día muy especial también. Y yo sé que para la tradición, familia y propiedad también lo es. Y pues nada, comenzamos esta oración in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto, señor Ureta. Bueno, pues para comenzar, yo quisiera que nos hablara un poquito de quién es Pierre Kouwański. Yo lo he citado muchísimo en este programa, en mi programa, pero a veces la gente yo creo que no capta cuando yo lo cito y lo menciono. Estuvo en Summorum Pontificum. Yo promoví el evento de Summorum Pontificum de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro que hubo en México. Estuvo el cardenal Burke, él fue uno de los invitados, aunque él dio su exposición en inglés, pero había traductor y fue excelente. Yo tengo varios de sus libros y acabo de pedir este, que es el más reciente. ¿Qué nos puede decir de él y por qué usted cree que comenzó a escribir este libro que de verdadera obediencia? Mire, Pierre Kouwański primero es musicólogo, ¿no? Es experto en música y dirigía coros, ¿no? No sé si los dirige todavía, pero la primera vocación de él fue musical, y especialmente con el gregoriano. Y por causa de los coros y de la música del gregoriano se interesó entonces en teología, en liturgia y en teología, ¿no? Él estudió primero en el Thomas Aquinas College y después se graduó en la Catholic University of America, ¿no? Tiene títulos en los dos y fue profesor, ¿no? en la Universidad de Steubenville, pero en el sector de la universidad en Gaming, en Austria, en el programa europeo de la universidad, y en el Wyoming Catholic College, ¿no? Y es autor de varios libros, ¿no? Que son muy interesantes. En general son sobre la liturgia, ¿no? Al respecto de la belleza y la santidad de la liturgia y después de la tradición, ¿no? Ahora, lo interesante con él es de que él, digamos así, era un católico común, digamos que de los que van a la parroquia, etcétera,
y por lo tanto que sigue el concilio y sigue la misa nueva, pero comienza a sentir una cierta extrañeza, pero de todas maneras hace un esfuerzo para tratar de interpretar todo de manera favorable, ¿no? Entonces él cuenta que él era como de esos estudiosos del Talmud, ¿no? Que tratan de buscar la cuadratura del círculo, ¿no? Y cuando veía que algunos documentos del Concilio Vaticano II eran ambiguos, etcétera, decía, bueno, yo trato de interpretarlos literalmente y decía, no, estas malas son interpretaciones malas que hacen gente que quiere sabotear el concilio, ¿no? Y trataba de defender, esa fue siempre pero en un momento él se dio cuenta de que no, y ahí hallaba que una mentalidad católica tenía que obedecer, realmente tenía, bueno, si fueron los obispos los que escribieron eso, tiene que ser bueno y tengo que obedecer, ¿no? Y bueno, después se dio cuenta de que en realidad los que sabotearon no fue después del concilio, sino que fue dentro del propio concilio, ¿no? Que colocaron bombas de tiempo, digamos, que eran justamente frases ambiguas que después podrían ser interpretadas de una manera mala. Y lo mismo le pasó con la liturgia, ¿no? Él creía que la nueva liturgia era buena porque así el público podía participar más, ¿no? Y la gente entendía la misa porque todo era en inglés, ¿no? Pero que, en fin, había unos que abusaban y transformaban la misa en un circo, ¿no? Pero después se dio cuenta de que en realidad no es así, que era un problema, digamos, en el propio rito nuevo, justamente porque todo fue desacralizado, ¿no? Entonces eso hacía con que justamente las personas, para ellos la misa lo más importante entonces es el abrazo de la paz y la consagración o la comunión, ¿no? Son cosas secundarias, etc. Entonces él le dice, por casi 30 años, ¿no? Él estuvo dirigiendo coros en las dos misas, ¿no? En la misa, primero era solo en la misa nueva, después en la misa tradicional. Y ahí él comenzó a ver las diferencias y dice que pasó por 3 fases. Una primera frase que le llama ingenua, ¿no? En que decía el problema no era la reforma, sino cómo fue implementada, ¿no? Después pasó a una actitud crítica esperanzosa, ¿no? En que sí, bueno, la reforma tiene problemas, pero se pueden corregir, ¿no? Haciendo un rito, colocando más gregoriano, etcétera, y haciendo un rito bueno, ¿no? Y después, en la tercera fase, ya una fase realista, y se dio cuenta que, en fin, las deformaciones y los problemas estaban en el propio rito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dice, cambié radicalmente y pasó a ser una tortura para mí asistir a la misa nueva, ¿no? Y eso es lo que muchas personas, no sé si a usted mismo no le pasó eso, ¿no? A mí me pasa, ves, tú estás hablando y yo me quedo como que, wow, esta es mi historia de hace yo diría los últimos 10 años, ¿verdad? O 12, que poco a poco, primero en la misa nueva, mi experiencia, y perdona que le interrumpa, señor Ureta, mi experiencia fue, mi esposa y yo comenzamos a ir a la misa en inglés. Aquí en Florida, pues está en español y en inglés. En español los hispanos somos más ruidosos y nos gusta la tambora y todo el revolú y gritas y parece una iglesia pentecostal. Entonces, pues a nosotros nos empezó como eso a molestar. Ahí donde empieza ese sensu fidelium, esa cosa. Espíritu Santo empieza como que, ¿por qué hacemos esto? Un domingo de Ramos, eso parecía todo el mundo ahí y no hay caen en cuenta que la Semana Santa es la pasión del Señor, nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a ir a la misa en inglés. También mis hijos, ¿verdad? Kevin y el hijo y mi hijo mayor también, ellos pues hablan más inglés que español, así que pues comenzamos a ir, estaban pequeñitos. Comenzamos a ir en inglés y encontramos que era más tranquila. Eso nos empezó a gustar. Así fue que empezamos a cambiar. Y hacían algunas cositas en latín, pero no muchas. El Agnus Dei, el Sanctus a veces. Eso es todo. En español nada en latín. Pero luego es que uno comienza a estudiar la fe. Es que uno empieza a darse cuenta del saludo de la paz, por qué nos aguantamos en el Padre Nuestro y subimos las manos. Todo ese tipo de cositas, la vestimenta, eso ya llega a un punto que ya yo no aguantaba más. Hombres en pantalones cortos, mujeres en minifalda.
Uno hablaba con los sacerdotes y el sacerdote se molesta. La comunión no se podía recibir de rodillas y en la boca. Yo la trataba de recibir, yo era un marciano, me regañaban. Exactamente lo mismo. Y después luego cuando conozco la nueva, estoy yendo a mí la antigua, voy a las dos y ya ahora estoy en el punto de que no, yo no voy a la misa nueva. No estamos hablando de validez, no culpo a quien no puede Claro ir que no. porque no existe. Vaya y asista al santo sacrificio de la misa en su forma ordinaria, ¿verdad? De ahora. Busque lo Trate de mejor que buscar hay. un lugar. Sí, ¿verdad? Porque no hay más nada si no hay más nada, pero busquen, porque eso es lo que yo siempre digo, busquen, porque sí hay. Y siempre yo le pongo el reto a la gente, busquen. Pero si lo pueden evitar, evítenlo, porque sí hay unos problemas. Y eso podemos hablar ahorita, pero sí hay unos problemas. Claro, claro. Ahora, lo interesante es que en el fondo él percibió, Peter Kwasniewski, que en este proceso uno de los factores que lo retenía para concluir lo que en el fondo era obvio es un falso concepto de obediencia, ¿no? Que él no podía juzgar, ¿no?, lo que los sacerdotes hacían en la parroquia o lo que los obispos hacían en la diócesis o incluso lo que los papas estaban haciendo para la Iglesia Universal. Pero ahí él es teólogo, entonces estudió y vio que no, que realmente la obediencia tiene límites, ¿no? Y que por lo tanto, si la autoridad hace algo que va contra el bien de la iglesia, bueno, uno tiene el derecho de oponerse, de decirle al pastor, al obispo, inclusive al papa, se puede hacer un recurso, expresar y, si no, también resistir, ¿no? Resistir cuando lo que está en juego es la sobrevivencia de la propia iglesia y de la fe, ¿no? Correcto, Y es un correcto. problema que también muchas de las personas que escuchan sus programas deben tener, ¿no? Sí, no, claro. Y el punto, quería hacerle esta pregunta, porque, y esto sí no lo hemos creo que no lo hemos tocado en estos programas. Invito a la audiencia a que vean los otros programas. Yo voy a colocar los enlaces. Hemos hecho muchísimo. Tenemos uno de la liturgia también, hicimos otro de la falsa obediencia, pero creo que yo no le he hecho esta pregunta a usted. Mucha gente a veces me dicen, Luis, pero entonces tú estás diciendo que la iglesia no está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué significa realmente el que Dios prometió, Jesús prometió que su iglesia iba a ser, ¿verdad?, guiada? Él dijo que el Paráclito iba a revelarnos verdades y nos iba a guiar. Y ahora estamos hablando de que no, los obispos, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que hay obispos que hacen cosas que no están bien, sacerdotes. Entonces, ¿cómo yo cuadro esto? Sí, no, es verdad, porque nuestro Señor, la última frase, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, ¿no?, es que nuestro Señor les dije, id y predicad a todas las naciones, nos bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, es una promesa de la indefectibilidad de la Iglesia, ¿no? No es un dogma de fe, pero es una verdad católica obvia de que la Iglesia nunca, en ningún momento de la historia, puede dejar de cumplir su misión, ¿no? Y evidentemente que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo está en la Iglesia. Ahora, Dios respeta nuestra libertad, ¿no? Si nos hizo inteligentes y libres, no puede sobrepasar. Entonces el Espíritu Santo nos da inspiraciones. Sucede que nosotros lo vemos en nuestra propia vida diaria, a veces seguimos las inspiraciones del Espíritu Santo, a veces no las seguimos, ¿no? Inclusivamente a veces pecamos, ¿no? Y tenemos que ir a confesarnos, ¿no? Entonces eso muestra justamente que el Espíritu Santo no es totalitario, no se impone, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que Él está presente en la iglesia, especialmente en la jerarquía, para poder ejercer el magisterio de enseñar y de guiar, ¿no?, a los fieles a la santidad, pero no se impone. Y eso explica que haya habido tantos herejes a lo largo de la historia y que la mayoría de esos herejes eran justamente prelados, eran obispos o sacerdotes, ¿no? Por eso que San Vicente de Lerins, ¿no?, que es uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, si no me engaño, o V tal vez, decía, bueno, algunos papas, ¿no?, Dios los manda como un favor, ¿no? Otros, Dios apenas los permite.
Los hombres escogen y apenas los permite. Y otros los manda como castigo. Entonces, por ejemplo, las personas piensan que en el cónclave los cardenales asistidos por el Espíritu Santo necesariamente van a escoger el mejor candidato porque es lo que quiere el Espíritu Santo. No es así. En la historia de la Iglesia, ¿cuántos papas hubo que fueron muy malos papas y que dieron grandes escándalos? Entonces, el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Ahora sucede que cuando las autoridades, ¿no?, se apartan, lo que el Espíritu Santo hace es darle más fuerza al sensus fidelium, al sentido de fe de los fieles, para que los fieles entonces se den cuenta, ¿no?, y resistan a las malas indicaciones de sus pastores, ¿no? Se den cuenta que son falsos profetas, ¿no?, y por lo tanto no los sigan, ¿no? Eso se vio muy bien en la crisis arriana, en que prácticamente toda la jerarquía cayó en la herejía, pero los fieles no. Entonces el cardenal Newman dijo, los fieles fueron fieles a su bautismo y los obispos no fueron fieles a su consagración episcopal, ¿no? Y ese sensus fidelio es muy importante, es como el sentido común cristiano. Peter Kwasniewski dice eso en el libro respecto de la obediencia, es como el sentido común cristiano, que es en el fondo una aplicación práctica de la fe. Es como una persona que tiene buen oído musical y que inmediatamente se da cuenta cuando hay una nota que está mal, que destona, ¿no? Si alguien canta, no canta bien, ¿no? Inmediatamente se da cuenta. Entonces, el sensus fidelium hace eso. Entonces, el Espíritu Santo, cuando en la jerarquía o algún jerarca, ¿no?, se aparta, le da gracias a los fieles para ellos resistir, ¿no? Y fue lo que permitió, por ejemplo, los católicos que permanecieron fieles en Inglaterra, a pesar de la apostasía de toda la jerarquía, excepto a San John Fisher, todos los obispos apostataron, ¿no? Pero los fieles permanecieron católicos, murieron mártires, ¿no? Exacto, ¿no? Pero algo que yo creo que confunda a la gente hoy en día, señor Lureta, y es excelente ejemplo, pero es que ahorita estamos como mezclados. El modernismo está infiltrado y bueno, en algunos casos se ve con claridad. Podemos ver Alemania, por ejemplo, podemos ver el padre James Martin aquí en los Estados Unidos. Vemos diferentes prelados que uno sabe rápido, oh, no, esta persona está mal. Pero hay algunos, que es la parte que a veces yo cuando hablo con mi señora, con mi esposa, dialogamos, es eso, de que ahora es hasta peor porque lo disfrazan, suena bonito. Es como lo ponen, es un veneno, pero tiene caramelo por encima, azúcar, bien envuelto y parece verdad. Te lo está dando alguien vestido. Por eso es que el Señor decía, ¿verdad?, que vendrán lobos vestidos de oveja, porque es que se ve como oveja, parece oveja, hasta yo creo que hasta huele como oveja. Pero cuando tú lo miras de cerca, si tienes la gracia de Dios, conoces tu fe y escuchas la voz del buen pastor, te vas a dar cuenta que la voz de él no hace eco en esos otros pastores disfrazados, malos lobos disfrazados de oveja. Y hay una cosa que nos sirve como de medida para saber si está bien o está mal. Es la tradición de la iglesia, ¿no? Porque justamente ese santo que yo cité, San Vicente de Lerins, dice que es infalible lo que la iglesia enseñó siempre, por todos y en todo lugar. Entonces, si algo fue enseñado durante 2000 años, ¿no? Por ejemplo, no sé, que la contracepción artificial es inmoral. Desde San Agustín, ¿no?, se enseñó eso. Eso tiene que ser verdad, ¿no? Y por lo tanto, si alguien viene con una novedad a enseñar algo diferente de lo que la iglesia siempre enseñó, ya sabemos que eso no puede ser verdad. Exacto. Y le pregunto, señor Lureta, porque hablamos de la obediencia, ¿verdad? Y usted dijo resistir. Y yo sé que esto lo hablamos también en un programa, pero quisiera rescatarlo. Porque no somos luteranos, no nos vamos a ir de la iglesia. Tengo un mal sacerdote, tengo un mal obispo, veo los problemas que hubieron en el concilio. Pues me voy para otra iglesia. Eso no es lo que estamos diciendo, jamás ni nunca. Lutero tomó una ruta que jamás nosotros podemos tomar. Pero entonces, ¿cómo uno resiste siendo fiel? Exactamente. No, primero lo que hay que tener bien claro es que de sí la obediencia es una altísima virtud, ¿no?
Que Jesucristo, él mismo nos enseñó y practicó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y por lo tanto, no se puede decir que justamente la obediencia esté en la raíz de todos los males. Eso absolutamente no se puede decir, ¿no? Pero es lo contrario. La obediencia es la respuesta adecuada de la criatura que sabe que Dios hizo un orden en el cual hay superiores e inferiores y que obedeciendo al superior, en realidad lo que se está obedeciendo es a Dios, ¿no? Entonces, claro, la obediencia a Dios es absoluta, porque Dios no se puede engañar ni puede engañarnos y no nos puede mandar algo malo. Pero a los hombres, bueno, es relativa en el sentido de que si mandan algo contra Dios, claro, no hay que obedecerlo, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ellos mismos están aserruchando su propia autoridad, ¿no? Porque Dios los puso para mandar el bien, para mandar la verdad, ¿no? Entonces, cuando uno obedece a la verdad, ¿no? Y por lo tanto, si se quita la verdad, ¿no? Se quita el fundamento mismo de la obediencia, que es el amor por la verdad, ¿no? Entonces, es muy importante primero insistir en eso, ¿no? Ahora, hay circunstancias en que justamente el superior manda algo que es completamente equivocado, ¿no? Entonces, o porque es contra la ley de Dios, ¿no? O porque es algo contra algo que otro superior mandó. Entonces, por ejemplo, los obispos alemanes, ¿no? O los clérigos alemanes que hacen bendiciones de las uniones homosexuales. Lo hicieron 2 días atrás de nuevo, ¿no? Y hasta un obispo auxiliar lo hizo este año. Bueno, ellos están actuando contra una instrucción clara de la Congregación por la Doctrina de la Fe. Entonces, un católico tiene que oponerse porque ya sabe que ellos los desobedientes son ellos, ¿no? Ahí hay que obedecer, hay que desobedecer, es claro, ¿no? Y después cuando alguien manda una cosa que está fuera de su ámbito, ¿no? No tiene autoridad para eso. Usted no le puede mandar al hijo del vecino que haga algo, porque usted tiene autoridad sobre sus hijos, pero no tiene autoridad sobre los hijos del vecino, ¿no? Entonces, también en ese caso se puede, digamos así, no obedecer, ¿no? Ahora, si una autoridad legítima y nuestra propia autoridad manda algo que es claramente equivocado, ahí, claro, uno tiene el derecho de primero decir, mire, usted está haciendo algo errado o equivocado, no puedo obedecerle. Y después si le dice, insiste, no, tiene que desobedecer. En el libro de que estamos hablando, Peter Kwasniewski da un ejemplo muy interesante, ¿no? Él dice, imagine que el presidente de Estados Unidos mandara al ejército destruir el país, los propios Estados Unidos. Evidentemente que los oficiales y los soldados no pueden obedecer, es un absurdo. Ahora, si lo manda en iniciar una guerra, ¿no? En meterse en una guerra, por ejemplo, no sé, contra Rusia, que tal vez no se sepa cómo va a ser el resultado, ahí ya es distinto, porque la autoridad tiene gracias especiales para discernir lo que corresponde al bien común. Pero hay cosas que son claras, o sea, si dice, no, tiene que destruir Estados Unidos, hay que desobedecer, ¿no? Es clarísimo, y ahí los oficiales y los soldados tienen que resistir, ¿no? Sería un absurdo que obedeciese. Claro, no, hace todo sentido ese ejemplo, excelente. Ahora con esto de la liturgia, yo sé que el libro, ¿verdad?, que estamos hablando hoy, yo voy a colocar el enlace en la descripción para los que lo quieran comprar, La verdadera obediencia en la iglesia, guía de discernimiento para tiempos recios, Peter Kwasniewski. Yo sé que esto también, este libro, que es bien corto, de una sentada, yo creo que uno lo puede leer. En realidad es una conferencia que él dio, que la amplió un poco y la transformó en un libro justamente para servir de manual práctico. Correcto. Y es una reacción también a lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas, yo podría decir, desde Summorum Pontifica para acá, como que la cosa se puso más fuerte. Y ahora Summorum Pontifica ha sido, ¿verdad?, prácticamente quitada con tradiciones custodes. Y yo sé que es una reacción a esto también, porque pues vemos cómo 2 papas se contradicen y tenemos que entonces discernir de dónde viene la liturgia, que esa es la pregunta que quisiera hacerle ahora. Y si la iglesia
tiene autoridad a hacer lo que se hizo en los 60, que nunca había pasado en toda la historia de la iglesia en 2000 años, porque si no, pues de aquí a 60 años vamos a tener otro papa inventando otra liturgia y todo el mundo contento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se hizo? ¿Realmente qué es la liturgia? Quisiera empezar por esa pregunta. ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué nace la liturgia? Que incluso nació antes que la Biblia, como la conocemos hoy, ¿verdad? ¿Qué es la liturgia, señor Ureta? Bueno, es fruto de la virtud de religión, ¿no? Y la religión es parte de la virtud cardenal de la justicia, ¿no? La justicia manda dar a cada uno lo que merece. Ahora, Dios, como creador nuestro, ¿no? Y más todavía después como redentor, ¿no? Merece que le rindamos culto. Entonces, ese culto que se da a Dios, ¿no? Por ser Él el creador, ¿no? Y el que nos da todo, no solo nos creó, sino que nos da con la divina providencia todo lo que necesitamos, ese culto es parte de la virtud de la religión, ¿no? Entonces, todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos, tuvieron siempre actos de culto a Dios para homenajearlo, ¿no? Para darles gracias por todos los favores que recibieron de él, para pedirle nuevos beneficios y también en expiación por las faltas, por los pecados, ¿no? En la Biblia el primer culto es de Melquisedec, ¿no? Bueno, no, Melquisedec incluso antes, a Caín y Abel, ¿no? El famoso caso de Caín y Abel, ¿no? Abel ofrecía sus mejores frutos, en cuanto que Caín, ¿no? tomaba los animales defectuosos, ¿no? Y como Caín se daba cuenta que Abel era querido, amado por Dios, tuvo envidia y lo mató, ¿no? Entonces se ve como desde el inicio de la humanidad ya hay, ¿no? La necesidad de ofrecer un sacrificio, ¿no? Y un sacrificio no fue de agrado a Dios, que eso también es importante decirlo. No necesariamente todos los sacrificios le van a agradar a Dios. Hay que saberlo hacer como Él quiere. Exactamente, y sobre todo ofrecerlo con un corazón puro, ¿no? Correcto. Pero el primer, digamos así, propiamente sacerdote es Melquisedec, ¿no? Que ofreció pan y vino, ¿no? Que es la primera ya reminiscencia, ¿no? La primera profecía, ¿no? de la Santa Misa, ¿no? Después, cuando el pueblo judío, ¿no? Fue liberado de Egipto, Dios le dio a Moisés las reglas de la liturgia como él quería ser honrado, ¿no? Como él quería ser homenajeado y cultuado y adorado, ¿no? Y justamente uno de los libros de la Biblia es específicamente eso, todas las normas litúrgicas. Y no solo eso, él reservó una tribu para ser los sacerdotes, ¿no? No todo el pueblo judío era sacerdotal. La tribu, ¿no? De Leví eran la tribu sacerdotal y dentro tenía que ser de la familia de Aarón, ¿no? Entonces todos los levitas estaban al servicio del templo, pero solo los de la familia de Aarón es que podían después ofrecer el sacrificio dentro del templo, ¿no? Y es por eso que en las iglesias hay el santuario que es reservado a los clérigos que son los descendientes de los levitas, ¿no? Nuestro clero. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo, ¿no? El único sacrificio perfecto y verdaderamente agradable a Dios con su muerte en la cruz. Pero no quiso privar la iglesia de un sacrificio permanente, ¿no? Inclusive, en la conversación que tuvo con la samaritana junto al pozo, la samaritana le preguntó si se debía cultuar en Jerusalén o en la montaña de Gorazim que ellos cultuaban, y le dijo, llegará un momento en que se rendirá culto a Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Entonces, fue justamente con la institución de la Eucaristía y la Santa Misa. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, ¿no? Trayendo gracias, aplicando las gracias infinitas que Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz, ¿no? Para todos nosotros a través de la Santa Misa. Entonces,
esto es el sacrificio que se perpetúa hasta el fin, ¿no?, del mundo. Pero instituyó una clase sacerdotal, ¿no?, cuando le dijo a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Se lo dijo a los apóstoles, ¿no? Y por lo tanto, son los apóstoles y sus sucesores los principales liturgos, digamos, los que tienen que ofrecer el sacrificio. Pero ellos necesitan auxiliares y por eso después los sacerdotes, los diáconos y el clero, ¿no? Todo orientado para el sacrificio. La liturgia es lo que es prolongar la alabanza que Jesucristo daba al Padre Eterno cuando estaba en la tierra. La iglesia prolonga, ¿no?, los actos de amor y de adoración, de obediencia de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia, ¿no? Y es por eso que el sacerdote, cuando celebra, él celebra in persona Christi. Es como si Jesucristo, él mismo, por eso el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no dice este es el cuerpo de Cristo. Si dijese este es el cuerpo de Cristo, no, sería inválido, ¿no? Esta es la sangre de Cristo, sería inválido. Dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él está actuando in persona Christi, es Jesucristo que está ahí, ¿no? Y eso es los aspectos absolutamente sublimes de la misa, ¿no? Entonces nosotros hablan mucho de la participación de los fieles en el sacrificio. La participación no es, como usted decía al comienzo, ¿no?, agitar las manos y abrazarse. No se trata de eso. Es sobre todo unirse a nuestro Señor Jesucristo en el acto de ofrecerse al Padre y unirse al sacerdote, ¿no?, en las intenciones que está celebrando la misa, porque uno se está uniendo a la iglesia. Es una participación espiritual, ¿no? No es una pura participación física, levantarse y sentarse y no arrodillarse, porque hoy día ya no se arrodillan más, ¿no? O abrazarse cuando todo el mundo lo hace. Eso no es participación. Participación es esta participación espiritual y sobre todo recibir la Santa Comunión cuando tiene las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Porque ahí realmente está participando del sacrificio, porque está consumiendo la víctima. Hostia significa víctima, ¿no? Entonces, la víctima que se ofrece es Jesucristo, el mismo, Él es el sacerdote y la víctima, y en la comunión recibimos la víctima, y al recibir la víctima entramos en comunión con el propio Dios, ¿no? Entonces, ese es el verdadero sentido de la Santa Misa. Infelizmente, hoy día, por las reformas que fueron hechas, insistieron tanto en que es una repetición de la Santa Cena, de la Última Cena, ¿no?, y que por lo tanto es un compartir y por lo tanto es la asamblea que está celebrando, etcétera, que esas verdades se oscurecieron. Y por eso que hoy día muy pocos católicos, inclusive en Estados Unidos, hubo un sondeo de Pew Research Center, ¿no?, que solo 20%, creo era por ahí, ¿no?, creen en que en la hostia hay la presencia real de nuestro Señor, ¿no?, bajo las especies consagradas, ¿no? Y es porque justamente, infelizmente, en el rito se fue desacralizando y se fue retirando ese aspecto de sacrificio. Y lo más grave para mí fue que cuando comenzaron a dar la comunión en la mano, la persona naturalmente comienza a desvalorizar lo que está recibiendo. Sí, no, y después de esta emergencia que tuvimos también de salud, la liturgia nueva, como dije, yo no he ido, pero los que me cuentan o han llegado a donde yo asisto a la Santa Misa, esto es increíble. La Santa Misa ha llegado a una monstruosidad. La misa es la misa, ¿verdad? No la misa. La forma en que celebran la liturgia en estos lugares. Ha llegado a una monstruosidad ya que ya es insoportable y parece otra cosa. Imagínense, hay una ruptura entre la misa nueva y la antigua. De eso podemos hablar ahorita un poco. Hay ciertos aspectos, elementos que se quedaron porque no pudieron quitar, ¿verdad? No pueden cambiar todo. Pero hay muchas cosas que, como dijo usted, señor Ureta, oscurecen el verdadero sentido del sacrificio de la misa. Y ahorita, después de la crisis, en muchos lugares, diócesis enteras, no se da la comunión en la boca. La manera tradicional y que siempre ha sido milenaria, último documento de orden promulgado o publicado por el Vaticano
Uno de ellos fue Redención y Sacramento, que sí da la autoridad para la comunión en la mano, pero dice muy claro que el comulgante siempre tiene el derecho de recibir en la boca, e incluso dice más, dice de rodillas también, si lo quiere hacer. Entonces, Sí. toda la iglesia casi, 90% de las parroquias están en total desobediencia, hablando de obediencia hoy, total desobediencia, aunque ellos están en su burbuja pensando que están siendo súper obedientes y que van para el derechito, para el cielo, porque pues estamos obedeciendo al obispo que se empeñó en hacer esto. Esa es la gravedad. Por eso yo creo que estos libros y este tipo de documentos es tan importante en estos tiempos, porque tenemos que despertar. ¿Qué fe le vamos a dejar a nuestros nietos? Exactamente. No, tiene toda la razón. Y efectivamente, eso nos obliga a justamente profundizar la fe, ¿no? El lema de su cadena YouTube, ¿no? Conocer para amar y amar para ser fiel, ¿no? Claro, conoce, ama y vive tu indispensable. fe. Exactamente. No, definitivo. Ahora le pregunto, señor Ureta, ¿qué elementos porque sé que el señor Kowalski tuvo su oportunidad también, por ejemplo, con la música? La música, y hay otros elementos, pero la música es impresionante. Cómo la música sí tiene que ver con la liturgia. La música ahora no. La música, la misa nueva es, no, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo. Vamos a cantar esta de Buen Pastor y el coro escoge lo que le da la gana. Pero en la misa cuando no escogen las canciones de John Lennon, ¿no? Ah, no, sí, las tonadas, claro, horrible. Sí, que es rock and roll de los 60, que si nos ponemos a hablar de eso ahora, vamos a estar hablando de marihuana, droga y todo lo demás, y así cantan el Padre Nuestro ahora. Pero la misa tradicional... Imagine de John Lennon, que dice, imagine un mundo donde no hay Dios, donde no hay naciones, donde no hay autoridad, donde no hay propiedad, ¿no? Eso lo cantan en una iglesia. Y en una misa. Eso es increíble. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué elementos se introdujeron en la reforma? ¿Y cómo oscurecen el verdadero sentido? Señalar es lo siguiente, habla mucho de que el concilium y el Sacrosanctum Concilium, ¿no? Fue lo que permitió toda la reforma litúrgica. Justamente el Sacrosanctum Concilium, el documento del Concilio Vaticano II, dice que primero hay que preservar el latín, porque es el lenguaje, ¿no? El idioma propio de la Iglesia, y por una necesidad psicológica. Es necesario para que el rito sea un rito sagrado, que el lenguaje no sea el lenguaje banal de todos los días, que sea un lenguaje propio, ¿no? Eso justamente resalta el hecho de que estamos hablando con Dios, ¿no? Y segundo, el canto gregoriano, diciendo que ese es el canto propio de la Iglesia y que las dos cosas deben ser preservadas, ¿no? Bueno, aquí en Francia había un grupo de gente que justamente quería preservar esos dos valores, ¿no? El latín y el canto gregoriano, y hicieron un movimiento destinado a eso, a tratar de convencer a los curas párrocos y a las comunidades en las parroquias que introdujesen el latín, por lo menos en algunas oraciones, y introdujesen el canto gregoriano. Bueno, 2 meses atrás desistieron y cerraron el movimiento diciendo que era una utopía, porque absolutamente ningún sacerdote, ningún obispo estaba interesado en hacer eso, ¿no? Y el pretexto es de que estamos hablando para el hombre moderno, y que el hombre moderno no sabe latín y no canta gregoriano, sino que canta rock and roll, ¿no? Ahora, justamente esa es una mundanización de la Iglesia, ¿no? La Iglesia pasa a seguir al mundo en lugar de instruirlo y evangelizarlo, ¿no? Y elevarlo y sacralizarlo. Sí, no, y son signos muy obvios, de verdad es bien lamentable ver eso, de darnos cuenta cómo era antes y cómo es ahora, ¿verdad? Las diferencias que son inmensas. Ahora, lo interesante es ver cómo hoy en las iglesias donde se celebra el rito tradicional y donde justamente se canta el gregoriano y las oraciones son en latín, etcétera, atrae a los jóvenes. A los jóvenes. Cada vez más se ve esa diferencia en las parroquias, por lo menos aquí en Francia es impresionante. En las parroquias todos tienen cabellos blancos o no tienen cabello, ¿no? Como yo.
Ahí yo. y solo se ven viejos. Ahora, en las iglesias donde hay misa tradicional, el problema es el griterío de todos los bebés, ¿no? Porque Sí. la mayoría son familias jóvenes, porque los Y jóvenes numerosa. justamente están cansados del rock and roll y de la guitarra y buscan algo que sea enriquecedor para la vida espiritual y para los hijos, ¿no? Y por eso que descubren, ¿no? El rito tradicional como algo maravilloso, extraordinario y atrayente, ¿no? Porque la nota de misterio. El hombre es muy atraído por el misterio. Uno se puede quedar horas delante de un fuego, se puede quedar horas delante del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque son misteriosos. Si uno saca el misterio, queda banal. Y lo que queda banal, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para compensar la banalidad, comienzan a hacer payasadas, comienzan a transformar la vida en un circo, ¿no? Sí, sí, a poner luces, a poner proyectores. Yo las últimas veces que fui, íbamos a recitar el credo y el credo estaba en la pared, salía reflejado en un proyector, casi como un cine, un teatro. Todo eso le quita la sacralidad, lo bonito de la liturgia. Yo no quiero ir a un lugar donde parece un teatro. Yo quiero ir a un templo donde cuando yo entro aquí, yo digo, ok, esto es fuera de este mundo. Esto es una iglesia católica y aquí está Dios. Entonces, una iglesia en que el obispo entra en bicicleta o en que un sacerdote hace entrar la Eucaristía en un dron, ¿no? Entonces, de repente, Ah, un sí. dron volando por encima de la Eucaristía, o en que hacen danzas litúrgicas y que cada vez más las danzas son realmente lascivas, ¿no? Todo eso es absolutamente inaceptable y es chocante, ¿no? Para cualquier persona que tenga... Entonces, ahí se confirma lo que el cardenal Ratzinger en su tiempo decía: no es más una comunidad que celebra a Dios, sino es una comunidad que se autocelebra, Claro, se claro. celebra a sí Eso misma. cuando rompen los aplausos también, eso es grave, Exactamente. grave. Uh -huh. Grave, grave, grave. Señor Ureta, para ir más o menos terminando, pero quiere hablar un punto importante que me atrajo del libro. Él habla del bien común. Él habla del bien común, la autoridad. Me parece interesante por dónde nos lleva Peter Kowalski en este libro cuando él habla que la liturgia es por el bien común, ¿verdad? Sí, Creo que uno de bueno, los... Sí, a la autoridad y el bien común. claro, toda sociedad, ¿no? Existe para un bien común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos un club de ajedrez, ¿no? Es para que los miembros del club de ajedrez aprendan a jugar y se puedan divertir jugando ajedrez y puedan participar de campeonatos. Entonces, el bien común del club de ajedrez es justamente eso, de perfeccionar, ¿no? Ese ejercicio, digamos, intelectual del ajedrez o ese deporte. No sé cómo se puede calificar el ajedrez. Bueno, o un club de tenis sería lo mismo, ¿no? Bueno, la sociedad civil es para el bien común de los ciudadanos, ¿no? Y en la iglesia es para el bien común de los fieles, ¿no? El bien común de la iglesia es la vida divina de Jesucristo dentro de la iglesia a través de los sacramentos, ¿no? Y justamente los ritos, la liturgia, ¿no? Es la distribución de la gracia divina, ¿no? A través de los sacramentos, en el caso, sobre todo, la Eucaristía, ¿no? Pero también después los demás sacramentos, el bautismo, el casamiento, la penitencia, etc. Entonces, ese es el tesoro infinito de gracias que la Iglesia tiene, que justamente nuestro Señor, al fundar la Iglesia, creó como si fuese un inmenso recipiente donde están las gracias infinitas que él obtuvo por la redención. Y nos son comunicadas a través, ¿no? de los sacramentos. Luego, a través de la liturgia, porque lo que es la liturgia son los ritos de distribución de los sacramentos, ¿no? Y sobre todo, dos grandes tesoros. El primer tesoro es la fe, porque sin la fe no hay que salvarse, ¿no? Entonces, todo lo que Jesucristo nos enseñó del Padre y del Espíritu Santo, etc., todas las verdades de fundamental son los sacramentos y, por lo tanto, la liturgia. Entonces, por eso, si alguien viene a enseñar una herejía, ¿no? No se lo puede
de seguir, porque la iglesia perdería la fe, dejaría de existir. Bueno, lo que sí quería preguntarle ahorita, ¿usted cree que la autoridad y la falsa Sí, obediencia, bueno, yo diría ¿cómo se diría? El abuso de autoridad y la falsa obediencia están haciéndole daño al bien común ahorita mismo, señor Ureta? sí, en la medida en que paralizan, eh, una resistencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando Alemania estaba dominada por Hitler, ¿no? Muchas personas se ponían el problema de desobedecer. Entonces, si muchas personas te accionan y por lo tanto el mal avanza, ¿no? Y eso hace mucho daño a la iglesia. Una cosa interesante que está en el libro de Peter Kwasniewski es una cita del arzobispo Chaput, ¿no? El antiguo arzobispo de Filadelfia, ¿no? Monsieur Charles Chaput, ¿no? Él le dice una cosa muy interesante. Dice, la obediencia cristiana nunca ha dado cerebro. La obediencia cristiana es un acto, o lo que es peor, se destina a un mal fin, aplasta el espíritu. Todo amor verdadero está ordenado a la verdad. Con la vida en la iglesia es igual. Cuando la autoridad se socava a sí misma por medio de falsedades, de ambigüedades, de cobardía, la fidelidad a la verdad exige que los cristianos fieles se resistan y se opongan, ¿no? Entonces, esa verdad nosotros tenemos que preservar y es lo que nos va a ayudar a pasar en este periodo tan controvertido, ¿no? Y tan conturbado que estamos viviendo. Exacto. Excelente, excelente, señor Ureta. De verdad, gracias. Yo les recomiendo a la audiencia dos cosas bien importantes. Voy a colocar el enlace para comprar el libro, varios lugares donde lo pueden conseguir. Es excelente. Yo lo comencé a leer, no lo he terminado porque me llegó los otros días, pero le pido a la audiencia que vayan y lo compren. Les va a encantar. Y Peter Kwasniewski, yo sí he leído varios libros de él y a mí me encanta mucho también cómo él escribe. El señor Antonio Ureta, yo también voy a colocar algunos de los enlaces de los blogs de él y lugares donde he encontrado artículos suyos. Es tremendo escritor. Y además de eso también tiene material. Nosotros tenemos un programa sobre un libro que él escribió, El Paradigma. Se me olvidó el nombre. El cambio de paradigma del Papa Francisco. Eso, el cambio de paradigma del Papa Francisco. Voy a colocar el enlace para que lo puedan comprar también los que deseen y ver el programa. Voy a colocar todos los programas que hemos hecho con el señor Ureta. Si no lo habían visto nunca, pues él ha estado aquí ya conmigo como unas 3 o 4 veces, creo, o tal vez más, de tradición, familia y propiedad. De verdad que yo los admiro a ustedes muchísimo, como lo he dicho muchísimas veces. Son hombres de Dios que se dedican a esta batalla contrarrevolucionaria, contra los poderes aquí temporales, pero por el orden que comienza en lo espiritual. Y pues que el reinado de Cristo no es solo allá arriba en el cielo cuando nos fallezcamos, sino que tiene que estar aquí ahorita. Bueno, ya está. Como hoy es el 13 de mayo y la fiesta de la primera aparición de Fátima, recordar eso de que la Virgen prometió que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y por nosotros estamos combatiendo con las cartas marcadas, porque sabemos que la victoria está del lado de Dios y de la Iglesia. Amén, bendito sea Dios, perfecto. Bueno, pues señor Ureta, con eso entonces nos despedimos. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros. A la audiencia, hoy es 13 de mayo, pongámonos para realmente hacer lo que tenemos que hacer. La Virgen nos pidió que hiciéramos el rosario todos los días, penitencia, penitencia, penitencia. Basta de estar viviendo un catolicismo muy cómodo. Yo también voy a estar compartiendo el enlace que siempre comparto, el directorio de donde hay lugares donde se ofrece la misa tradicional. Vayan a ese enlace, usted coloca su ciudad, no importa donde usted viva en el mundo entero, y van a ver los lugares. Esté preparado porque puede ser que tenga que viajar un poquito, caminar un poco más, pero vale la pena, de verdad que sí. Su vida va a cambiar, sus hijos van a cambiar, su esposo, todo el mundo. La liturgia hace un efecto increíble en la vida de los cristianos. Así que no pierdan esa oportunidad. Señor Ureta, con eso nos despedimos. Gracias. Gracias a usted. Un gran saludo a todos.
Igual. Que el Señor los bendiga. Santa María, ora pro nobis. Bye bye. Ora pro nobis.